En exactamente 72 horas, Elena Martínez estaría oficialmente muerta. En exactamente 72 horas, Isabella Rivera nacería con una nueva identidad y una fortuna robada. El plan perfecto, hasta que un detalle de $3 lo arruinó todo. Antes de sumergirnos en esta historia que desafía toda lógica, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjanos en los comentarios desde donde nos ves, porque estos casos reales necesitan ser contados. Y si alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una mente desesperada, esta historia te dará la respuesta. Elena Martínez se despertó esa mañana de marzo a las 5:23 de la mañana, exactamente como había hecho cada día durante los últimos 12 años. No necesitaba despertador. Su cuerpo había sido programado para mantener la precisión de un reloj atómico, un reflejo de la mente matemática obsesiva que había controlado cada aspecto de su existencia. A los 34 años, Elena era más que una simple profesora de matemáticas en la escuela preparatoria Lincoln de Riverside, California. Era una leyenda. Sus estudiantes la temían y la respetaban en medidas iguales. Sus colegas la admiraban a la distancia. Su esposo David había aprendido a amarla en silencio. Pero esa mañana, mientras preparaba su café con exactamente 2 cucharadas de azúcar y media taza de leche descremada, Elena sabía que su vida perfectamente calculada estaba a punto de colapsar. La escuela de 2.400 estudiantes había sido su mundo durante más de una década. Conocía cada pasillo, cada aula, cada rincón del campus. Había visto graduarse a 3 generaciones de estudiantes. Algunos regresaban años después para agradecerle por prepararlos para la universidad. Otros la recordaban como la profesora más difícil que habían tenido, pero también la más justa. Las matemáticas no mienten, les decía Elena a sus estudiantes cada primer día de clases. No importa si eres rico o pobre, popular o antisocial, atlético o nerd. Los números no tienen prejuicios. Si estudias, pasas. Si no estudias, repruebas. Es la única justicia verdadera en este mundo. La ironía de esas palabras ahora la torturaba cada noche. Elena había comenzado a robar dinero de la escuela hace exactamente 3 años, 4 meses y 17 días. Podía recordar la fecha exacta porque había marcado cada préstamo en un cuaderno secreto que guardaba en una caja fuerte detrás de una pintura en su oficina en casa. El primer robo había sido por 347 pesos. No había sido planeado. Elena había estado revisando las cuentas del consejo estudiantil un viernes por la tarde cuando David la llamó, casi histérico. Habían desconectado la electricidad de su casa porque él se había olvidado de pagar la factura. Otra vez. David era un buen hombre, pero tenía la disciplina financiera de un adolescente. Compraba gadgets innecesarios, se suscribía a servicios que no usaba, prestaba dinero a amigos que nunca se lo devolvían. Elena había intentado durante años enseñarle sobre presupuestos y planificación, pero era como explicar cálculo avanzado a un niño de kinder. Esa tarde, mirando la cuenta del consejo estudiantil con 15,000 pesos destinados para el viaje de biología marina, Elena había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Transfirió 347 pesos a su cuenta personal, lo suficiente para reconectar la electricidad y evitar la humillación de pasar el fin de semana sin luz. Es solo un préstamo, se había dicho. Lo devuelvo el lunes. Pero el lunes llegó con otra crisis. David había chocado su coche en el estacionamiento del supermercado. No había sido su culpa, pero el otro conductor no tenía seguro. Elena necesitaba 1,200 pesos para las reparaciones y David iba a poder ir al trabajo. Otros 1,200 pesos de la cuenta de actividades estudiantiles. Para el final del primer año, Elena había tomado prestado 23,000 pesos. Para el final del segundo año, la cifra había llegado a 127,000 pesos. Y ahora, después de 3 años de transferencias cada vez más audaces, Elena había movido exactamente 2,347,892 pesos de las cuentas escolares a 5 cuentas bancarias secretas distribuidas en Nevada, Arizona y Oregón. Lo que había comenzado como préstamos desesperados se había convertido en un sistema elaborado de fraude financiero. Elena había descubierto que tenía un talento natural para la manipulación de números.
Su mente veía patrones y oportunidades que otros pasaban por alto. Había creado empresas fantasma que existían solo en papel. Fabricó contratos por servicios que nunca se prestaron. Inventó facturas por equipos que nunca se compraron. Todo respaldado por documentos falsificados que había perfeccionado durante meses de práctica. Elena había estudiado las auditorías anuales de la escuela como un general estudiando mapas de batalla. Sabía exactamente qué tipos de gastos recibían menos escrutinio. Los servicios educativos especializados rara vez eran cuestionados. Las consultas tecnológicas eran automáticamente aprobadas. Los programas de desarrollo profesional nunca requerían documentación detallada. Había construido un laberinto de transacciones tan complejo que incluso ella a veces necesitaba sus notas para recordar todos los movimientos. Pero funcionaba. Durante 3 años, cada auditoría había pasado sin problemas. Los libros siempre cuadraban perfectamente. Elena se había convencido de que era demasiado inteligente para ser descubierta. Había aplicado la misma precisión matemática a su crimen que aplicaba a todo lo demás. Cada variable había sido calculada, cada riesgo evaluado, cada contingencia planeada. Excepto por una variable que no había considerado, la paranoia creciente del director de la escuela, Dr. Richard Hammond. Hammond había estado en el cargo durante 15 años, y había comenzado a notar patrones extraños en las finanzas escolares. No discrepancias obvias, sino inconsistencias sutiles que lo inquietaban. Gastos que parecían ligeramente demasiado altos. Servicios que sonaban impresionantes pero producían resultados difíciles de medir. Sin decirle a nadie, Hammond había comenzado a hacer sus propias investigaciones. Había llamado a algunas de las compañías listadas en las facturas más grandes. 3 de ellas no existían. Otras 2 nunca habían hecho negocios con la escuela. El 15 de marzo de 2023, Hammond tomó la decisión que Elena había estado temiendo subconscientemente durante 3 años. Contrató a Peterson, Miller y Associates para realizar una auditoría forense completa de los últimos 5 años. Elena encontró el memorando en su buzón esa mañana. Sus manos temblaron mientras leía las palabras que sellarían su destino. Auditoría externa completa programada para comenzar el 1 de junio de 2023. Todas las transacciones desde enero de 2018 serán examinadas en detalle. Elena calculó rápidamente. Tenía exactamente 73 días. Peterson, Miller and Associates no eran contadores ordinarios. Eran especialistas forenses que trabajaban con el FBI en casos de fraude corporativo. Tenían software que podía analizar millones de transacciones en horas, identificar patrones sospechosos, rastrear dinero a través de múltiples cuentas y jurisdicciones. Elena sabía que no había manera de sobrevivir a esa auditoría. Cada centavo robado sería descubierto. Cada documento falso sería expuesto. Su carrera, su matrimonio, su libertad, todo terminaría. A menos que Elena Martínez dejara de existir antes del 1 de junio. Esa noche, Elena se sentó en la mesa de la cocina después de que David se fuera a dormir. Frente a ella había colocado una libreta en blanco, 3 bolígrafos de diferentes colores, su calculadora científica favorita, y una taza de té de manzanilla que se enfrió sin que ella la tocara. En la parte superior de la primera página, escribió con su caligrafía perfecta: Proyecto Fénix, análisis de viabilidad y ejecución. Elena pasó las siguientes 6 horas aplicando su brillantez matemática al problema más complejo que había enfrentado, como hacer que una persona desapareciera completamente del mundo sin dejar rastros que pudieran ser seguidos por investigadores profesionales. Variables que necesitaba controlar: nueva identidad creíble con historial verificable, documentos oficiales indistinguibles de los reales, ubicación geográfica lo suficientemente remota para evitar reconocimiento accidental, eliminación completa de todos los rastros digitales y físicos, explicación para su desaparición que cerrara todas las líneas de investigación posibles. Restricciones del sistema: presupuesto ilimitado, 2.3 millones de pesos disponibles, tiempo limitado, 73 días, recursos humanos limitados, solo ella misma, tolerancia al riesgo emocional desconocida. Resultado deseado:
Elena Martínez oficialmente declarada muerta con certificado de defunción emitido, nueva identidad próspera y establecida, acceso completo a fondos robados, cero posibilidad de conexión entre identidades. Durante las siguientes 2 semanas, Elena se convirtió en experta mundial en desapariciones voluntarias. Leyó libros, artículos académicos, reportes del FBI, casos judiciales. Estudió docenas de casos de personas que habían fingido sus propias muertes, algunos exitosos durante décadas, otros descubiertos en cuestión de meses. Identificó los patrones de falla más comunes. El 67% fueron descubiertos por mantener contacto con familiares o amigos. El 23% cometieron errores financieros que crearon rastros de papel. El 8% fueron traicionados por cómplices. El 2% fueron descubiertos por pura mala suerte o coincidencia. Pero Elena tenía ventajas que otros no habían tenido. No tenía hijos que la extrañaran hasta la desesperación. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 28 años. No tenía hermanos. Sus amistades eran superficiales y profesionales. Más importante, Elena había estado entrenando involuntariamente para esta desaparición durante años. Ya era emotionalmente distante de David. Ya vivía una vida privada y controlada. Ya tenía experiencia manejando identidades falsas y documentos fabricados a través de su fraude financiero. Elena creía que podía aplicar lógica pura a su desaparición, sin ser comprometida por conexiones emocionales inconvenientes. Era la suposición más peligrosa de su vida. La transformación de Elena Martínez en Isabella Rivera había comenzado 6 meses antes del memorando de auditoría. Elena había sido lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que eventualmente necesitaría una estrategia de salida, aunque nunca había imaginado que sería tan urgente. Isabella Rivera había nacido en papel el 15 de septiembre de 2022, cuando Elena solicitó su primer documento de identidad falso a través de un contacto que había encontrado en los foros más oscuros de Internet. No había sido fácil encontrar a alguien confiable en ese mundo subterráneo de identidades fabricadas, pero la mente analítica de Elena había sido perfecta para navegar esos mercados peligrosos. Había gastado 25,000 pesos en la identidad inicial, certificado de nacimiento recuperado de Texas, número de seguro social genuino pero dormido, historial de crédito construido gradualmente a través de pequeños préstamos y pagos puntuales. Isabella tenía 29 años en papel, 5 años menor que Elena, con fecha de nacimiento en El Paso, Texas. Elena había elegido Texas porque era un estado con registros descentralizados y burocracia compleja, donde un certificado de nacimiento perdido podía ser recreado con relativa facilidad si tenías los contactos correctos. También había elegido El Paso específicamente porque era una ciudad fronteriza con mucho movimiento de población, donde una joven podría haber crecido sin dejar muchos rastros documentales. Durante meses, Elena había estado construyendo meticulosamente la vida de Isabella. Había alquilado una casilla postal en Las Vegas bajo su nombre. Había abierto cuentas bancarias con depósitos pequeños pero regulares. Había establecido un historial de empleo como consultora freelance trabajando remotamente para empresas que existían solo en papel. Isabella tenía perfiles en redes sociales creados con fotos de stock cuidadosamente manipuladas usando software de edición avanzado. Tenía un historial de publicaciones que se remontaba a 2 años, todas generadas por Elena usando diferentes computadoras y direcciones IP para evitar patrones detectables. Lo más brillante del plan era que Isabella había estado viviendo su vida gradualmente. Elena había hecho que Isabella aplicara para tarjetas de crédito, registrara dominios de Internet, se suscribiera a revistas, incluso votara en elecciones locales en Nevada. Para cualquier investigación de rutina, Isabella Rivera era una ciudadana estadounidense real con un historial verificable. Pero crear la identidad había sido solo la primera fase. La segunda fase era mucho más compleja, planear la muerte perfecta de Elena Martínez. Elena había estudiado estadísticas de desapariciones durante semanas. Necesitaba un método que fuera creíble pero que no produjera un cuerpo que pudiera ser examinado. También necesitaba un escenario donde la búsqueda eventualmente sería suspendida por ser demasiado peligrosa o costosa. El Parque Nacional Joshua Tree había sido la elección perfecta.
Elena había estado visitando el parque los fines de semana durante 2 años, estableciendo un patrón documentado de excursiones solitarias. Había publicado fotos en sus redes sociales, había hablado con colegas sobre su amor por el senderismo, había creado una identidad pública como aventurera de fin de semana. Joshua Tree también tenía el historial perfecto para su plan. Cada año, entre 10 y 15 excursionistas desaparecían en el parque. La mayoría eventualmente eran encontrados, pero aproximadamente 20% nunca eran recuperados. El terreno era traicionero, con cañones profundos, cuevas ocultas, y condiciones climáticas que podían cambiar de seguras a mortales en cuestión de horas. Elena había mapeado meticulosamente las áreas del parque donde los cuerpos era más probable que nunca fueran encontrados. Había estudiado reportes de búsqueda y rescate, identificado los puntos ciegos en las operaciones de recuperación, calculado las probabilidades de que una búsqueda fuera suspendida después de cierto periodo sin resultados. Área elegida: el sendero Skull Rock, específicamente la zona cerca de los acantilados de granito donde los desprendimientos de rocas eran comunes. Era un lugar donde Elena había sido vista anteriormente, donde un accidente parecería plausible, y donde las condiciones harían extremadamente peligroso para los equipos de rescate buscar exhaustivamente. Pero Elena sabía que fingir una muerte convincente requería más que simplemente desaparecer. Necesitaba evidencia que contara una historia creíble sin contradecir los hechos que los investigadores podrían descubrir. Elena pasó 3 semanas escribiendo y reescribiendo su carta de suicidio. Había estudiado cientos de notas reales dejadas por víctimas genuinas, analizando patrones de lenguaje, temas emocionales comunes, estructuras psicológicas. Su versión final era una obra maestra de manipulación psicológica. La carta explicaba que Elena había estado luchando contra depresión severa durante meses. Mencionaba presiones en el trabajo, problemas matrimoniales, sentimientos de inadecuación. Todo era técnicamente verdadero, pero presentado de manera que sugería una crisis mental mucho más profunda de la que realmente existía. David había escrito en la versión final: para cuando leas esto, ya habré encontrado paz en el lugar que más amo. No pude seguir fingiendo que era lo suficientemente fuerte para esta vida. Los números siempre fueron más fáciles de entender que las emociones, pero ahora ni siquiera ellos tienen sentido. Por favor, perdóname por no ser la esposa que merecías. Era perfecta porque reflejaba genuinamente algunos de los sentimientos que Elena había tenido sobre su matrimonio, pero exageraba dramáticamente su estado mental. Cualquier investigación posterior confirmaría que Elena había estado distante y estresada, validando la narrativa del suicidio. La noche antes de ejecutar su plan, Elena preparó su casa como si fuera cualquier otro día. Dejó platos sucios en el fregadero. Programó el sistema de riego del jardín. Puso ropa en la lavadora. Todo diseñado para sugerir que no había planeado no regresar. También preparó cuidadosamente las pertenencias que dejaría en Joshua Tree. Su mochila favorita, con las correas cortadas para sugerir una caída. Su botella de agua, parcialmente vacía. Su gorra de los Angels, que David le había regalado para su cumpleaños. Su reloj GPS, con la pantalla cuidadosamente dañada para sugerir impacto contra rocas. Elena incluso se había lastimado ligeramente esa mañana, cortándose el brazo con un cuchillo de cocina para dejar sangre auténtica en algunas de sus pertenencias. La herida no era profunda, pero sangraba lo suficiente para crear evidencia forense convincente. Pero la parte más inteligente de su plan era temporal. Elena había elegido un viernes para su muerte porque sabía que los equipos de búsqueda y rescate tenían menos personal disponible los fines de semana. También había verificado el pronóstico del tiempo. Una tormenta estaba programada para llegar el domingo, lo que complicaría significativamente cualquier operación de búsqueda. A las 7:15 de la mañana del viernes, Elena salió de casa por última vez como Elena Martínez. Le dijo a David que iba a hacer su excursión semanal habitual, como había hecho docenas de veces antes. Le besó en la mejilla, una despedida perfectamente normal que no despertaría sospechas posteriores. En su bolso llevaba 5,000 pesos en efectivo, documentos de identidad de Isabella Rivera, una peluca castaña, lentes de contacto verdes,
y ropa completamente diferente a cualquier cosa que Elena hubiera usado públicamente. También llevaba un segundo teléfono celular, registrado bajo el nombre de Isabella, que había estado usando para construir patrones de ubicación alternativos durante semanas. Lo que Elena no llevaba era su teléfono personal, que había dejado deliberadamente en el cajón de su escritorio. Cuando los investigadores rastrearan su ubicación, mostrarían que Elena nunca había salido de casa esa mañana, un misterio que eventualmente sería explicado como mal funcionamiento del equipo durante su accidente. Elena manejó durante exactamente 2 horas y 17 minutos hasta llegar a la gasolinera abandonada en las afueras de Riverside donde había escondido su kit de supervivencia para Isabella Rivera. Había elegido esta ubicación específica después de semanas de reconocimiento, sin cámaras de seguridad funcionando, sin tráfico regular, completamente invisible desde la carretera principal. La gasolinera había cerrado 3 años antes cuando construyeron la nueva autopista que desviaba todo el tráfico comercial. Ahora era solo una cáscara vacía con ventanas rotas y grafiti descolorido, el tipo de lugar que la gente manejaba más rápido para evitar mirar. Elena estacionó detrás del edificio principal, oculta de cualquier vista casual. Sus manos temblaron ligeramente mientras excavaba la maleta que había enterrado 3 semanas antes, envuelta en plástico industrial y enterrada exactamente 18 pulgadas bajo tierra, lo suficientemente profunda para evitar detección casual pero no tanto como para ser difícil de recuperar rápidamente. Dentro de la maleta estaba todo lo que Isabella Rivera necesitaría para comenzar a existir oficialmente: pasaporte estadounidense con sello de entrada de México, creado por Elena hace 2 meses durante un viaje real de fin de semana a Tijuana usando la identidad de Isabella, licencia de conducir de Nevada con una dirección real, tarjetas de crédito con historial establecido durante 6 meses, 12,000 pesos en efectivo en denominaciones diversas, peluca castaña de cabello humano que había costado $800, lentes de contacto verdes de calidad médica, y un guardarropa completamente diferente al estilo personal de Elena. Pero la transformación física era solo una parte de la metamorfosis. Elena también tenía que cambiar psicológicamente. Isabella Rivera no era simplemente Elena con diferente apariencia, era una personalidad completamente diferente que Elena había estado desarrollando durante meses. Isabella era más extrovertida que Elena. Hablaba con acento ligeramente texano. Le gustaba la música country y los tacos de pescado. Bebía cerveza en lugar de vino. Usaba maquillaje más dramático y colores más brillantes. Tenía diferentes gestos corporales, diferentes expresiones faciales, incluso una manera diferente de caminar. En el baño sucio y abandonado de la gasolinera, Elena comenzó la transformación más importante de su vida. Primero, cortó su cabello negro hasta dejarlo muy corto, casi al ras. Luego se colocó la peluca castaña, ajustándola cuidadosamente hasta que se viera completamente natural. Los lentes de contacto verdes cambiaron dramáticamente su mirada, haciendo que sus ojos se vieran más grandes y jóvenes. El maquillaje fue el siguiente paso. Elena normalmente usaba muy poco, un poco de base, rímel ligero, labial nude. Isabella usaba base más oscura para cambiar sutilmente el tono de su piel, delineador dramático que alteraba la forma de sus ojos, rubor que cambiaba la estructura aparente de sus mejillas, y labial rojo brillante que transformaba completamente su sonrisa. La ropa completó la transformación. Elena siempre se vestía conservadoramente, blusas abotonadas, pantalones de vestir, colores neutros. Isabella llevaba jeans ajustados, top con hombros descubiertos, chaqueta de cuero, botas con tacón y joyería llamativa. Cuando Elena se miró en el espejo quebrado del baño, una extraña completa la miraba de vuelta. No era solo que luciera diferente, se sentía diferente. Sus gestos eran más expansivos, su postura más relajada, incluso su voz sonaba diferente cuando practicó diciendo hola, soy Isabella Rivera con acento texano. Era exactamente lo que había planeado, pero por primera vez desde que comenzó este plan, Elena sintió una punzada de pánico. Por un momento, no pudo recordar si era Elena fingiendo ser Isabella, o Isabella recordando haber sido Elena alguna vez. Elena quemó toda su ropa anterior, su identificación real,
y cualquier cosa que pudiera conectarla físicamente con su vida anterior. Las cenizas fueron esparcidas en un campo abierto a millas de distancia. Entonces, Isabella Rivera oficialmente comenzó su nueva vida. El viaje desde la gasolinera abandonada hasta Joshua Tree tomó 47 minutos. Isabella manejó un Honda Civic azul que había comprado con efectivo 2 semanas antes bajo su nueva identidad. Era un coche completamente diferente al Toyota Camry que Elena había manejado durante 6 años, pero Isabella lo manejaba como si fuera suyo toda la vida. Una vez en Joshua Tree, Isabella ejecutó la fase más delicada del plan, crear la escena de la muerte de Elena sin dejar evidencia de que Isabella había estado ahí. Isabella estacionó el Honda en un área de estacionamiento diferente, a más de 1 milla del sendero Skull Rock. Luego caminó por terreno rocoso, evitando cualquier sendero marcado, llevando todas las pertenencias de Elena en una mochila temporal que también sería destruida. La escena del crimen fue una obra maestra de teatro forense. Isabella esparció las pertenencias de Elena estratégicamente cerca del borde del acantilado, la mochila con correas cortadas sugiriendo una caída violenta, la botella de agua con pequeñas abolladuras que indicaban impacto contra rocas, la gorra manchada con sangre real de Elena. La carta de suicidio fue colocada debajo de una roca parcialmente visible, como si Elena la hubiera puesto ahí para protegerla del viento pero hubiera querido que fuera encontrada eventualmente. Isabella incluso había practicado la colocación durante semanas, asegurándose de que estuviera en el lugar exacto donde los equipos de búsqueda la encontrarían rápidamente. Pero el detalle más brillante fue el rastro de evidencia que Isabella creó. Usando zapatos idénticos a los que Elena llevaba cuando salió de casa, creó huellas que llevaban hacia el borde del acantilado. Luego, cuidadosamente, usó una rama para borrar cualquier huella que llevara en dirección contraria, sugiriendo que Elena había caminado hacia el precipicio pero nunca había regresado. Isabella incluso había traído sangre adicional de Elena, conservada en una pequeña bolsa de plástico, para crear un patrón de salpicaduras en las rocas cerca del borde, sugiriendo que Elena había sido herida durante una caída pero posiblemente había sobrevivido el tiempo suficiente para arrastrarse antes de caer al vacío final. A las 11:47 de la mañana, Elena Martínez oficialmente murió en Joshua Tree. A las 11:48 de la mañana, Isabella Rivera comenzó a vivir completamente. Isabella caminó 3 millas por terreno rocoso difícil hasta llegar a una carretera secundaria donde había escondido una bicicleta de montaña una semana antes. El ciclismo hasta un pequeño motel en 29 Palms tomó 2 horas, un viaje agotador pero necesario para evitar cualquier conexión entre su ubicación y la escena donde Elena había muerto. El motel Desert Rose era perfecto para los propósitos de Isabella, el tipo de lugar que aceptaba efectivo, no hacía preguntas, y tenía huéspedes que preferían no ser recordados. Isabella pagó por una semana completa por adelantado y se registró como escritora freelance que necesitaba aislamiento para terminar un proyecto urgente. Desde la privacidad de su habitación, Isabella hizo su primera llamada oficial como ciudadana preocupada. Reportó un coche abandonado en Joshua Tree a las autoridades del parque, proporcionando una descripción exacta pero no demasiado específica de la ubicación del Toyota Camry de Elena. Vi ese coche estacionado ahí desde muy temprano esta mañana cuando pasé corriendo, mintió Isabella con voz genuinamente preocupada. Pensé que tal vez alguien había comenzado una excursión muy temprano, pero ahora son las 3 de la tarde y sigue ahí. Me preocupa que alguien pueda estar perdido o lastimado. La llamada activó inmediatamente los protocolos de búsqueda y rescate del parque. Los guardaparques encontraron el coche de Elena a las 4:15 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, habían localizado sus pertenencias y la carta de suicidio. A las 6:45 de la tarde, habían iniciado una búsqueda completa del área con perros entrenados y equipos especializados. Durante los siguientes 4 días, más de 200 personas participaron en la operación de búsqueda de Elena Martínez. Utilizaron helicópteros con cámaras infrarrojas, perros de búsqueda y rescate, equipos de escalada especializados, e incluso drones proporcionados por voluntarios locales. La historia rápidamente se convirtió en noticia local, luego regional. Profesora respetada desaparecida en Joshua Tree apareció en los periódicos.
Las estaciones de televisión enviaron equipos de noticias. David fue entrevistado múltiples veces, siempre luciendo genuinamente devastado y desesperado. Elena conocía este lugar mejor que su propia casa, dijo David a un reportero de Channel 7 News, con lágrimas visibles en sus ojos. Ella respetaba la naturaleza, pero también entendía sus peligros. Si algo le pasó, debe haber sido algo verdaderamente catastrófico. El miércoles por la mañana, después de 96 horas de búsqueda intensiva que había costado más de 150,000 pesos en recursos gubernamentales y voluntarios, las autoridades oficialmente suspendieron las operaciones activas de búsqueda y rescate. Hemos peinado cada área accesible, anunció el capitán María Santos en una conferencia de prensa. Desafortunadamente, las condiciones del terreno y la evidencia sugieren que la señora Martínez sufrió un accidente fatal. Continuaremos monitoreando la situación, pero la búsqueda activa se ha suspendido. Elena Martínez fue oficialmente declarada muerta en ausencia. Isabella Rivera celebró discretamente en su habitación de motel con una botella pequeña de champaña y una pizza de pepperoni, comida que Elena nunca habría tocado pero que Isabella encontraba deliciosa. Una semana después del funeral de Elena Martínez, Isabella Rivera se mudó a Las Vegas, Nevada. Había elegido Las Vegas específicamente porque era una ciudad donde las personas desaparecían y reaparecían constantemente, donde nadie hacía preguntas incómodas sobre tu pasado, y donde el dinero en efectivo era completamente normal y esperado. Isabella alquiló un apartamento de lujo en The Residency Sat Mandarín Oriental, pagando 6 meses por adelantado en efectivo. Le dijo al agente inmobiliario que era una escritora independiente que acababa de recibir un gran adelanto por una novela, una mentira perfectamente creíble que explicaba tanto su dinero como su necesidad de privacidad para concentrarse en su trabajo. El apartamento era todo lo que Elena había soñado pero nunca se había permitido. Piso 34, vista panorámica del Strip, cocina gourmet con electrodomésticos de acero inoxidable, baño principal con jacuzzi, vestidor del tamaño de la antigua oficina de Elena. Costaba 4,800 pesos por mes, más de lo que Elena había ganado enseñando, pero Isabella podía permitírselo fácilmente. Durante las primeras semanas, Isabella siguió religiosamente las reglas que Elena había establecido durante meses de planificación. 0 contacto con cualquier persona del pasado, evitar completamente lugares o actividades familiares, no caer en patrones de comportamiento que pudieran ser reconocidos por alguien que hubiera conocido a Elena. La transformación psicológica demostró ser tan importante como la física. Isabella se inscribió en clases de yoga caliente en un estudio boutique donde conoció a otras mujeres jóvenes profesionales. Comenzó a frecuentar diferentes cafeterías cada día, probando conscientemente bebidas que Elena nunca había ordenado. Adoptó hobbies completamente nuevos, fotografía de paisajes urbanos, clases de cerámica en un estudio del centro, lecciones de baile salsa los jueves por la noche. Incluso cambió su dieta radicalmente. Elena había sido prácticamente vegetariana durante 15 años, comiendo carne solo ocasionalmente por cortesía social. Isabella se convirtió en una entusiasta carnívora, explorando steakhouses caros y probando platos exóticos que Elena nunca habría considerado. Elena había odiado el alcohol, raramente bebiendo más que una copa de vino en ocasiones especiales. Isabella desarrolló un gusto sofisticado por cócteles craft y whisky añejado. Más profundamente, Isabella cultivó una personalidad completamente diferente. Elena había sido introvertida, reservada, controlada. Isabella era extrovertida, espontánea, aventurera. Elena planificaba cada aspecto de su día con precisión militar. Isabella vivía impulsivamente, tomando decisiones basadas en sentimientos más que en lógica. La diferencia más marcada era social. Elena había evitado conexiones profundas, manteniendo relaciones superficiales incluso con colegas que había conocido durante años. Isabella activamente buscaba nuevas amistades, uniéndose a un club de lectura, un grupo de senderismo para mujeres solteras, incluso una liga de bolos recreativa. En 3 meses, Isabella había construido una vida social más rica que cualquier cosa que Elena hubiera experimentado. Tenía amigas que la invitaban a brunches de domingo,
compañeras de gimnasio que la incluían en sus planes de vacaciones, vecinos que le pedían regar sus plantas cuando viajaban. Pero después de 4 meses viviendo como Isabella, algo completamente inesperado comenzó a suceder. Elena comenzó a extrañar ser Elena. No extrañaba las responsabilidades estresantes o el matrimonio sin vida. Extrañaba su identidad misma, su sentido fundamental de quién era. Se miraba al espejo cada mañana y veía a una extraña que había creado matemáticamente, pero que se sentía como una actuación constante. Isabella tenía todo lo que Elena había soñado: dinero ilimitado, libertad completa, oportunidades infinitas. Pero no tenía propósito real. Sin el trabajo de enseñanza que había definido la identidad de Elena durante más de una década, sin los desafíos intelectuales que había disfrutado, Isabella se sentía vacía de maneras que no había anticipado. Elena había sido brillante en matemáticas, respetada por sus estudiantes, reconocida como experta en su campo. Isabella era una mujer rica sin empleos, sin logros, sin contribución significativa al mundo. Tenía conversaciones sobre cactals y yoga, pero nada de la estimulación intelectual que había alimentado el alma de Elena. En mayo, Isabella cometió su primer error significativo: visitó el sitio web de la escuela preparatoria Lincoln. Había resistido la curiosidad durante meses, pero la necesidad de saber qué había pasado después de su muerte finalmente la superó. Para su sorpresa, no había menciones de ninguna auditoría financiera, ningún escándalo sobre dinero faltante, ninguna investigación sobre irregularidades en las cuentas. Era como si el robo nunca hubiera sido descubierto. Isabella pasó horas esa noche investigando online, buscando cualquier mención de problemas financieros en la escuela. Encontró artículos sobre el nuevo programa de arte que había sido cancelado debido a recortes presupuestarios, y una mención breve sobre irregularidades contables menores que habían sido resueltas internamente. La realización la golpeó como un martillo: había matado a Elena Martínez por nada. La auditoría que había temido había encontrado exactamente lo que ella esperaba, pero la escuela había decidido manejar el asunto discretamente en lugar de presentar cargos criminales. Probablemente habían recuperado el dinero de la póliza de seguro de vida de Elena y habían decidido que un escándalo público sería más costoso que una resolución silenciosa. Elena había destruido su vida, abandonado su carrera, fingido su muerte y traicionado a su esposo para evitar consecuencias que nunca habrían llegado. Esa noche, por primera vez desde su transformación, Isabella lloró. No las lágrimas elegantes de una mujer sofisticada, sino los sollozos profundos y desgarradores de alguien que se da cuenta de que ha cometido el error más grande de su vida. En junio, Isabella cometió su segundo error: comenzó a espiar a David en redes sociales. Creó un perfil falso en Facebook usando fotos de stock y un nombre inventado, solo para poder observar la vida de David desde la distancia. Lo que vio la perturbó profundamente. David lucía mejor que nunca. Había perdido peso, se había dejado crecer una barba que lo hacía ver más joven, sonreía en todas sus fotos recientes. Más perturbador aún, había comenzado a salir con alguien. Jennifer Collins, enfermera de 28 años del Hospital Regional de Riverside. Sus fotos juntos mostraban una felicidad genuina que Elena nunca había visto en el rostro de David durante sus 8 años de matrimonio. David y Jennifer habían comenzado su relación apenas 3 meses después del funeral de Elena. Las fotos mostraban cenas románticas, viajes de fin de semana, momentos íntimos que hicieron que Isabella se diera cuenta de una verdad devastadora: David no la extrañaba. De hecho, parecía un hombre que había sido liberado de una prisión. Isabella comenzó a obsesionarse con David y Jennifer. Revisaba sus perfiles múltiples veces al día, analizaba cada foto nueva, leía cada comentario. Se dio cuenta de que David se veía más relajado, más espontáneo, más vivo de lo que había estado en años. En julio, las fotos mostraban a David y Jennifer remodelando la casa que él había compartido con Elena. Habían pintado las paredes, cambiado los muebles, instalado un jardín nuevo. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente cualquier rastro de que Elena hubiera existido alguna vez. Isabella vio fotos de David cocinando en la cocina donde Elena había preparado miles de cenas silenciosas. Vio a Jennifer leyendo en el sofá donde Elena había corrido papeles de estudiantes durante años.
Vio a David riéndose en el patio donde Elena había pasado horas sola, sintiéndose invisible en su propio matrimonio. La casa que había sido un mausoleo durante los últimos años del matrimonio de Elena ahora se veía viva, cálida, llena del tipo de energía que Elena nunca había sido capaz de crear. En agosto, Isabella tomó la decisión que cambiaría todo. Tenía que ver a David en persona, solo una vez. Isabella había planeado meticulosamente su visita a Riverside. Alquiló un Nissan Altima gris bajo el nombre de una identidad secundaria que había estado desarrollando como respaldo. Se puso una peluca rubia completamente diferente a cualquier color que Elena hubiera usado. Llevaba gafas de sol grandes y ropa que Elena nunca habría elegido. El plan era simple, una observación rápida y discreta desde la distancia, solo para satisfacer su curiosidad, y luego regresar a Las Vegas para cerrar ese capítulo de su vida para siempre. Isabella manejó desde Las Vegas un martes por la mañana, llegando a Riverside justo después del almuerzo. Primero hizo una pasada lenta por la escuela preparatoria Lincoln, donde vio estudiantes en el patio durante el receso. Se preguntó quién estaría enseñando sus clases de cálculo avanzado, si los estudiantes extrañaban su estilo riguroso, si alguna vez hablaban de la profesora que había muerto trágicamente. Luego manejó hasta su antiguo barrio. Todo se veía exactamente igual, las mismas casas de estuco beige, los mismos jardines cuidadosamente mantenidos, los mismos buzones uniformes. Pero al mismo tiempo, se sentía completamente extraño, como si estuviera visitando un museo de su vida anterior. Isabella se estacionó al final de la calle donde había vivido como Elena durante 8 años. Desde esa posición, podía ver perfectamente la casa sin ser conspicua. A las 3:30 de la tarde, un minivan azul que no reconoció se estacionó en la entrada. Jennifer salió del vehículo, cargando bolsas de supermercado y riéndose por teléfono. Isabella la observó con la intensidad de un científico estudiando una nueva especie. Jennifer era todo lo que Elena no había sido, espontánea en sus movimientos, expresiva con sus gestos, obviamente cómoda en su propia piel. Llevaba scrubs coloridos del hospital, su cabello en una cola de caballo despeinada, cero maquillaje, pero irradiaba una vitalidad natural que Elena había tenido que trabajar para fingir. A las 5:45 de la tarde, David llegó a casa. Isabella sintió su corazón acelerar cuando lo vio salir de su coche y caminar hacia la puerta principal. Se veía diferente, más ligero de alguna manera. Había perdido peso, pero más que eso, había perdido la tensión constante que había llevado durante años. Durante los siguientes 2 horas, Isabella observó a través de las ventanas iluminadas cómo David y Jennifer cocinaron juntos. Los vio reír, bailar ligeramente mientras preparaban la cena, besarse casualmente mientras Jennifer cortaba verduras. Era una intimidad doméstica que Elena nunca había experimentado con David, a pesar de 8 años de matrimonio. La cocina donde Elena había pasado miles de horas preparando comidas en silencio ahora se veía completamente diferente. Habían cambiado los gabinetes, instalado nuevos electrodomésticos, pintado las paredes de un amarillo cálido que Elena nunca habría elegido. Era la misma habitación físicamente, pero se sentía como un lugar completamente diferente. A las 8:15 de la noche, Isabella vio algo que la rompió emocionalmente. David cargó a Jennifer en sus brazos y la llevó escaleras arriba, ambos riéndose como adolescentes enamorados. Fue un gesto de romance espontáneo que David nunca había mostrado con Elena, ni siquiera en los primeros días de su relación. Isabella se quedó sentada en su coche alquilado hasta las 11:30 de la noche, viendo las luces de la casa apagarse una por una. Cuando finalmente se fueron todas, manejó de regreso a Las Vegas llorando durante toda la autopista de 4 horas. No eran lágrimas de luto por su matrimonio perdido. Eran lágrimas de comprensión. Había pasado 8 años viviendo con un hombre que nunca la había amado realmente, y ella nunca se había dado cuenta hasta ver cómo lucía él cuando estaba genuinamente enamorado. Durante las siguientes semanas, Isabella no pudo dejar de pensar en lo que había visto. David no solo había seguido adelante, había florecido. El hombre tímido y retraído que había estado casado con Elena se había transformado en alguien confiado y feliz. Jennifer no había tenido que cambiar nada de él. Había simplemente liberado partes de su personalidad que Elena nunca había sabido que existían.
Isabella comenzó a cuestionar no solo su decisión de fingir su muerte, sino toda la naturaleza de su matrimonio con David. ¿Había sido Elena tan controladora y emocionalmente distante que había sofocado la verdadera personalidad de David? ¿Habían sido dos personas fundamentalmente incompatibles tratando de forzar una relación que nunca había funcionado realmente? En septiembre, Isabella hizo algo aún más peligroso: regresó a Riverside 2 veces más. La segunda visita fue un sábado por la mañana. Vio a David y Jennifer trabajando juntos en el jardín, plantando flores donde Elena había mantenido solo césped perfectamente cortado. Se veían cómodos juntos, moviéndose en sincronía sin necesidad de palabras, el tipo de intimidad que viene de conocer verdaderamente a otra persona. La tercera visita fue la más arriesgada. Isabella siguió a David hasta el supermercado donde habían hecho compras como pareja casada durante años. Lo vio elegir frutas con el cuidado que Elena recordaba, pero también vio cómo compraba flores espontáneamente, algo que nunca había hecho para Elena. En la línea de pago, David tuvo una conversación ligera con la cajera sobre el clima. Era una interacción social casual que Elena recordaba como forzada y incómoda cuando compraban juntos. Ahora David parecía genuinamente relajado, incluso haciendo un chiste que hizo reír a la cajera. Isabella se dio cuenta de que no había conocido realmente a David durante su matrimonio. Había conocido una versión reprimida de él, un hombre que se había adaptado a las expectativas rígidas y controladas de Elena pero que nunca había sido libre de ser él mismo. En octubre, Isabella cometió el error que la expondría: llamó a David. No había sido planeado. Isabella estaba en un café en Las Vegas, revisando Facebook en su teléfono, cuando vio una foto de David y Jennifer anunciando su compromiso. La imagen la golpeó tan fuerte que, sin pensar, marcó el número de teléfono de la casa que había memorizado durante 8 años de matrimonio. No tenía plan de qué decir. No había siquiera decidido si hablaría. Solo quería escuchar su voz una vez más, tal vez para confirmar si sonaba tan feliz como se veía en las fotos. Cuando David contestó con un alegre «bueno», Isabella sintió que su mundo se desmoronaba. Su voz sonaba más joven, más ligera, completamente diferente al tono cansado y resignado que recordaba de los últimos años de su matrimonio. Isabella colgó inmediatamente sin decir una palabra, pero fue demasiado tarde. David había estado esperando exactamente esa llamada durante meses. El investigador privado Marcus Webb había tardado exactamente 3 semanas en localizar a Isabella Rivera después de que David lo contratara. No había sido difícil para un profesional con 20 años de experiencia en casos de fraude y personas desaparecidas. Isabella había sido brillante en los aspectos técnicos de su desaparición, pero había subestimado completamente lo fácil que era rastrear patrones de comportamiento humano básicos. Elena podía cambiar su nombre, su apariencia, incluso su personalidad, pero no podía cambiar los patrones neurológicos fundamentales que habían sido formados durante 34 años de vida. Webb había comenzado con una suposición simple: si Elena estaba viva, eventualmente haría algo que reflejara su verdadera naturaleza. Había rastreado compras de libros de matemáticas avanzadas en librerías de Las Vegas. Había identificado suscripciones al New York Times y Scientific American enviadas a casillas postales. Había encontrado registros de matrícula en clases de contabilidad avanzada en una universidad comunitaria. Cada pista individual era insignificante, pero juntas creaban un patrón que gritaba: Elena Martínez está viva y vive como Isabella Rivera. La confirmación final había llegado cuando Isabella cometió su error más básico: la llamada telefónica. El número desde el cual había llamado estaba registrado bajo el nombre de Isabella Rivera, conectado a un apartamento de lujo en The Residency Sat Mandarín Oriental, pagado en efectivo por una mujer que coincidía exactamente con la altura, edad y descripción física de Elena Martínez. David llegó a Las Vegas en un jueves por la mañana, acompañado por Webb y 2 agentes del FBI especializados en fraude financiero. Pero no habían venido a arrestar a Isabella. Habían venido a ofrecerle algo que David sabía que Elena, en el fondo, desesperadamente necesitaba: la oportunidad de tomar responsabilidad por sus decisiones y encontrar una manera de vivir con las consecuencias. Isabella estaba desayunando en su café favorito en el Strip,
leyendo el New York Times como había hecho cada mañana durante 8 meses, el mismo hábito que había tenido durante 15 años como Elena, cuando David se sentó frente a ella sin ser invitado. Por un momento que se sintió como una eternidad, se miraron en silencio absoluto. Luego Elena, usando la voz cuidadosamente entrenada de Isabella pero con la vulnerabilidad que solo David había visto alguna vez, susurró: ¿Cómo me encontraste? Las matemáticas, respondió David con una sonrisa triste pero no amarga. Siempre fuiste predecible en las cosas que realmente importaban. No puedes cambiar los patrones fundamentales de quién eres, Elena. Y creo que, en el fondo, no querías cambiarlos. Elena miró alrededor del café lleno de turistas y locales, buscando instintivamente salidas y calculando opciones como había hecho durante 34 años. Pero Webb estaba en la puerta principal, los agentes del FBI habían bloqueado discretamente la salida trasera, y más importante, Elena estaba cansada de correr. Tengo una propuesta, dijo David, deslizando una carpeta de cuero a través de la mesa. Puedes leerla aquí en paz, o puedes leerla en una celda federal. Pero de una manera u otra, esto termina hoy. Elena abrió la carpeta con manos que habían dejado de temblar. Era un acuerdo de culpabilidad que David había negociado personalmente con el fiscal federal del distrito. Si Elena devolvía voluntariamente el dinero completo con intereses, proporcionaba información detallada sobre sus métodos para ayudar a prevenir fraudes similares, se declaraba culpable de todos los cargos sin juicio, y proporcionaba restitución adicional por los costos de la investigación de su desaparición, recibiría una sentencia de prisión de solo 5 años en lugar de los 25 a 30 años que enfrentaría si fuera a juicio completo. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Elena, y por primera vez en meses, sonó como ella misma en lugar de como Isabella. David miró hacia la ventana del café, donde Las Vegas se extendía bajo el sol del desierto como un espejismo construido de ambición y desesperación. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, fuiste mi esposa durante 8 años. Y porque la mujer que se sentó en ese coche llorando fuera de nuestra casa no era una criminal endurecida. Era alguien que se había perdido tan completamente que pensó que tenía que matar su propia identidad para encontrar algún tipo de paz. Elena estudió los documentos, su mente automáticamente calculando probabilidades, analizando opciones, evaluando riesgos. Tenía 2.3 millones de pesos en cuentas bancarias que teóricamente podría mantener si lograba escapar una segunda vez. Tenía pasaportes falsos, identidades de respaldo, recursos suficientes para desaparecer en cualquier lugar del mundo. Matemáticamente, rechazar el acuerdo y huir otra vez era la opción más lógica. Pero por primera vez en su vida adulta, Elena tomó una decisión basada completamente en emociones en lugar de lógica. ¿Jennifer te hace verdaderamente feliz?, preguntó, ignorando los documentos. David asintió sin vacilación. Más feliz de lo que he sido desde la universidad. Más feliz de lo que pensé que podía ser después de los 30. Y yo te hice infeliz durante todos esos años. David consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No me hiciste infeliz. Pero tampoco me permitiste ser quien realmente era. Y creo que yo hice lo mismo contigo. Éramos 2 personas tratando de ser una pareja perfecta en papel sin preguntarnos si éramos compatibles como seres humanos reales. Elena cerró la carpeta y la empujó de regreso hacia él. Entonces acepto el acuerdo. El arresto de Isabella Rivera / Elena Martínez 3 días después se convirtió en una sensación mediática nacional. Profesora fingió muerte para escapar con dinero robado apareció en titulares de costa a costa. La historia fascinó al público porque planteaba preguntas profundas sobre identidad, matrimonio, ambición y las longitudes desesperadas a las que las personas pueden llegar cuando sienten que sus vidas están fuera de control. Durante su audiencia de sentencia, Elena habló directamente al juez federal. Su señoría, pasé tanto tiempo calculando cómo escapar de mi vida que olvidé cómo vivirla realmente. Maté a Elena Martínez porque pensé que era la única manera de salvar a alguien que valiera la pena. Pero Isabella Rivera nunca fue real. Era solo una ecuación matemática disfrazada de ser humano.
Elena fue sentenciada a 5 años en prisión federal con posibilidad de libertad condicional en 3 años y 4 meses. Cumplió religiosamente su promesa de devolver cada centavo del dinero robado, más 127,000 pesos en intereses y penalizaciones. David se casó con Jennifer 8 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en un jardín botánico de San Diego. Elena nunca respondió la invitación que David le envió a la prisión, pero guardó la tarjeta en su celda durante todo el tiempo que estuvo encarcelada. Isabella Rivera fue oficialmente declarada muerta cuando Elena fue procesada. Sus cuentas bancarias fueron cerradas, sus documentos de identidad invalidados, su apartamento de lujo desocupado y vendido para restitución. Elena fue liberada después de servir 3 años y 8 meses por buen comportamiento. Salió de prisión con 847 pesos en su cuenta de ahorros de la prisión, un certificado de maestría en educación que había completado por correspondencia, una carta de recomendación del capellán de la prisión, y una comprensión completamente nueva de quién realmente era. Se mudó a Portland, Oregón, donde consiguió trabajo como tutora de matemáticas para estudiantes universitarios con dificultades académicas. Vive en un apartamento de 2 habitaciones que usa una como oficina, maneja un Honda Civic usado que compró con un préstamo de 3,000 pesos, y cada miércoles por la noche toma una clase de cerámica en el centro comunitario local. David le envía una tarjeta de Navidad cada año. Elena nunca responde, pero siempre las guarda en una caja especial junto a las cartas que algunos de sus antiguos estudiantes le han escrito a lo largo de los años. 2 años después de su liberación, Elena recibió un paquete sin remitente en su cumpleaños. Dentro había una foto de David, Jennifer, y su bebé de 18 meses jugando en el mismo jardín donde Elena había pasado tantas tardes solitarias. En la parte trasera, David había escrito: "Su nombre es Elena Marie. Pensamos que te gustaría saberlo". Por primera vez desde su arresto, Elena Martínez lloró lágrimas de alegría pura. La historia de Elena Martínez nos confronta con preguntas que no tienen respuestas fáciles sobre la naturaleza de la identidad, las consecuencias de nuestras decisiones, y los límites de la reinvención personal. ¿Fue Elena una víctima de circunstancias que se salieron de control, o una criminal que se inventó justificaciones elaboradas para sus acciones? ¿Puede alguien realmente matar su identidad anterior y renacer como una persona completamente diferente? ¿Y qué nos dice sobre el matrimonio y la compatibilidad del hecho de que David floreciera tan dramáticamente después de que Elena desapareciera? ¿Crees que Elena merecía la oportunidad de una segunda vida que David le ofreció, o él fue demasiado generoso al ofrecerle el acuerdo que la salvó de décadas en prisión? ¿Fue su transformación en Isabella Rivera una liberación genuina o simplemente otra forma de autoengaño? Déjanos tus reflexiones más profundas en los comentarios. Esta historia ha sido analizada en cursos universitarios de psicología criminal, ética y estudios de identidad porque plantea preguntas fundamentales sobre quiénes somos realmente versus quienes elegimos ser. Si esta historia te hizo cuestionar la naturaleza de la identidad personal y los límites morales de la reinvención, dale like y comparte este video. Suscríbete para más casos reales que exploran las decisiones más extremas que las personas toman cuando sienten que no tienen otras opciones. Nos vemos en el próximo caso, donde descubriremos que a veces las personas más peligrosas son las que mejor conocemos.